Te dijeron que los incas fueron los genios de los Andes, ¿verdad? Que aparecieron de la nada con su ingeniería asombrosa, su organización imperial y sus construcciones imposibles, como si antes de ellos solo hubiera existido el vacío y la oscuridad. Pues déjame reventarte esa burbuja ahora mismo. Los incas no inventaron casi nada de lo que los hizo famosos. Fueron brillantes, sí, pero como recopiladores, como perfeccionadores de tecnologías que otras civilizaciones ya habían desarrollado siglos antes. Y acá está lo que duele. Nadie habla de esos verdaderos innovadores, de esos pueblos que resolvieron problemas brutales con soluciones tan ingeniosas que todavía hoy nos cuesta entender cómo lo lograron sin computadoras, sin maquinaria moderna y sin los recursos que nosotros damos por sentados. Mientras el mundo entero celebra Machu Picchu y el camino del Inca, hay civilizaciones completas que dominaron la hidráulica en desiertos imposibles, que hackearon el clima para cultivar a 4000 metros de altura, que construyeron templos que manipulaban tu cerebro y que administraron imperios sin escribir una sola palabra. ¿Por qué nadie te contó esto en la escuela? Porque la historia ama los finales épicos y las narrativas simples, pero la verdad es siempre más compleja, más fascinante y más útil. En los próximos minutos vas a descubrir 7 civilizaciones que cambiaron todo, que inventaron tecnologías que nosotros apenas estamos redescubriendo y que merecen salir de las sombras donde la historia oficial las enterró. ¿Estás listo para conocer a los verdaderos genios de los Andes? Imagínate por un momento estar parado en medio del desierto más árido del planeta, donde la lluvia es apenas un recuerdo distante, y aún así, ver campos cultivados que alimentan a miles de personas. Eso no es magia, sino el resultado de un ingenio que muchos ingenieros modernos todavía estudian con asombro. Los Nazca y los Chimú entendieron algo que hoy parece obvio pero que en su época era revolucionario. El agua subterránea no desaparece, solo se esconde, y si sabes dónde buscarla, podés traerla de vuelta. Construyeron los puquios, esas espirales hipnóticas excavadas en la tierra que parecen más arte que ingeniería, pero que en realidad funcionan como auténticas bombas naturales que captan el agua de los acuíferos y la distribuyen por todo el territorio. Lo más impresionante es que estos sistemas no eran solo infraestructura, eran responsabilidad colectiva. Cada comunidad debía mantenerlos limpios, repararlos y protegerlos, convirtiendo el agua en el cemento social que unía a toda la civilización. Ahora bien, captar el agua es una cosa, pero transportarla por kilómetros sin que se pierda ni una gota es otro nivel completamente distinto. Los Chimú construyeron el famoso Canal de la Cumbre, una obra maestra de casi 80 kilómetros que atraviesa valles, cerros y desiertos, con una pendiente tan precisa que asusta. Apenas milímetros de inclinación por cada metro recorrido. ¿Cómo lo hicieron sin teodolitos, sin GPS, sin ninguna de las herramientas que usamos hoy? Pues combinando observación astronómica, conocimiento ancestral del terreno y una paciencia que nosotros, acostumbrados a la inmediatez, ni siquiera podemos imaginar. Usaban cuerdas, plomadas, niveles de agua improvisados y sobre todo, generaciones de ensayo y error que se transmitían de padres a hijos como un tesoro más valioso que el oro. Cada tramo del canal era una ecuación perfecta entre gravedad, velocidad del agua y erosión del suelo, porque si te equivocabas en un solo grado, el agua se estancaba o arrasaba todo a su paso. Pero acá viene lo realmente interesante, lo que cambia toda la perspectiva. El agua no era solo un recurso natural para estas civilizaciones, era literalmente poder político. Quien controlaba los puquios y los canales, controlaba la vida y la muerte de las comunidades. Por eso el mantenimiento de estos sistemas era un acto político, una forma de negociación social donde cada familia aportaba su trabajo para garantizar que todos tuvieran acceso al agua. No había lugar para el individualismo, porque una sola persona descuidada podía arruinar el sistema completo y condenar a todos. Esta manera de organizar la sociedad alrededor de un recurso vital
creó estructuras de poder y jerarquías que perdurarían por siglos, y que sentaron las bases para sistemas aún más complejos que vendrían después, cuando otras civilizaciones aprendieran a dominar no solo el agua, sino también... Cuando uno piensa en agricultura, normalmente imagina campos planos, tierra fértil y un clima más o menos predecible, ¿verdad? Bueno, ahora imagínate intentar cultivar alimentos a casi 4.000 metros de altura, donde las heladas nocturnas pueden destruir tu cosecha en cuestión de horas, y donde el oxígeno es tan escaso que hasta respirar se convierte en un desafío. Los Tiwanaku enfrentaron exactamente ese panorama en el altiplano andino, pero en lugar de rendirse o migrar hacia zonas más amigables, decidieron hackear el clima mismo. Crearon los Waru Waru, esos campos elevados rodeados de canales de agua que parecen simples surcos, pero que en realidad son auténticos laboratorios de microclimas artificiales. Durante el día, el agua en los canales absorbe el calor del sol como una batería natural, y por la noche, cuando las temperaturas caen brutalmente bajo cero, esa agua libera ese calor acumulado, creando una burbuja térmica que protege los cultivos de las heladas mortales. Lo fascinante de este sistema es que no solo resolvía el problema del frío, sino que multiplicaba la productividad de forma brutal. Estudios modernos han demostrado que los Waru Waru pueden producir hasta 7 veces más alimento que los campos convencionales en las mismas condiciones, y eso sin fertilizantes químicos ni tecnología moderna. ¿Cómo es posible? Porque el sistema crea un ecosistema completo. Los canales atraen microorganismos y algas que fertilizan naturalmente el suelo. La humedad constante evita el estrés hídrico de las plantas. Y la elevación de los campos mejora el drenaje, evitando que las raíces se pudran. Además, en épocas de sequía, esos mismos canales servían como reservorios de agua que garantizaban la supervivencia de los cultivos cuando otros sistemas fallaban. Era resiliencia climática en estado puro, diseñada por gente que entendía que la naturaleza no es tu enemiga si aprendes a bailar con ella en lugar de pelear contra ella. Pero acá está la lección que muchos arquitectos, ingenieros y planificadores urbanos de hoy deberían tatuar en su frente. Los Tiwanaku no intentaron dominar el clima ni forzar la tierra a adaptarse a sus caprichos. Observaron, experimentaron y diseñaron con el clima, no contra él. Entendieron que cada territorio tiene su propia lógica, su propio lenguaje, y que la verdadera inteligencia está en escuchar ese lenguaje y trabajar con él. Por eso sus sistemas duraron siglos, y todavía funcionan cuando se reconstruyen hoy en día, mientras que muchas de nuestras soluciones modernas fallan a los pocos años, porque ignoramos las condiciones locales. Esta filosofía de diseño inteligente no solo se aplicaba a la agricultura, sino que permeaba cada aspecto de su civilización, incluyendo la forma en que construían sus espacios sagrados, donde la arquitectura misma se convertía en una herramienta para... Ahora presta atención a esto, porque lo que voy a contarte suena más a ciencia ficción que a historia antigua. Los Chavin construyeron templos que literalmente jugaban con tu mente, manipulando tus sentidos de formas tan sofisticadas que harían que cualquier diseñador de experiencias moderno se quedara con la boca abierta. Cuando entrabas al templo de Chavin de Wantar, no estabas simplemente visitando un edificio religioso, estabas siendo sometido a una experiencia neurosensorial completamente orquestada. El templo era un laberinto diseñado para desorientarte, con pasillos estrechos y oscuros que te hacían perder toda noción de dirección, creando una sensación de vulnerabilidad y asombro que preparaba tu cerebro para lo que vendría después. Cada paso que dabas estaba calculado para llevarte a un estado mental específico, donde tus defensas racionales bajaban y tu mente se abría a experiencias trascendentales que los sacerdotes sabían exactamente cómo provocar. Pero la verdadera genialidad estaba en los detalles invisibles que trabajaban en conjunto como una sinfonía sensorial. Los Chavin descubrieron que el agua corriendo por canales ocultos dentro de las paredes creaba un rugido bajo y constante que imitaba el sonido de un jaguar, el animal sagrado de su cosmovisión. Ese sonido,
combinado con la reverberación acústica de las galerías subterráneas, generaba vibraciones que literalmente hacías sentir en tu pecho, activando respuestas emocionales primitivas de miedo y respeto. Además, diseñaron aberturas estratégicas en el techo que permitían que rayos de luz solar iluminaran momentos específicos del ritual en ángulos precisos, creando efectos dramáticos que parecían milagros divinos. Y si eso no fuera suficiente, quemaban resinas e inciensos específicos cuyo humo se concentraba en ciertas cámaras, alterando sutilmente tu estado de conciencia con aromas que tu cerebro asociaba inmediatamente con lo sagrado y lo trascendental. Todo este teatro neurosensorial no era solo para impresionar o manipular por capricho, tenía un propósito social profundo y deliberado. En una sociedad que dependía de la cohesión colectiva para sobrevivir, estos rituales compartidos creaban experiencias emocionales intensas que unían a la comunidad bajo una misma identidad y un mismo propósito. Cuando todos los habitantes pasaban por las mismas experiencias transformadoras en el templo, desarrollaban vínculos sociales más fuertes y una lealtad compartida hacia las instituciones que organizaban esos rituales. Los Chavin entendieron algo que las neurociencias apenas están redescubriendo ahora, que la arquitectura no es solo espacio físico, es también comunicación, es gobierno, es tecnología social. Cada columna, cada sombra, cada eco era un mensaje codificado que te decía quién eras, dónde estabas y qué se esperaba de vos. Y esa misma precisión en el diseño de espacios se extendía a algo aún más ambicioso: la capacidad de mover recursos y personas por territorios inmensos sin perder. Ahora para un segundo y pensá en algo que damos por sentado todos los días. La logística moderna depende completamente de ruedas, camiones, trenes y sistemas de transporte que parecen indispensables, ¿cierto? Bueno, los Wari y después los Incas construyeron imperios gigantescos que dominaban territorios del tamaño de países enteros, sin usar una sola rueda, sin animales de carga grandes y sin ninguna de las tecnologías que nosotros consideramos básicas. ¿Cómo lo lograron? Con algo mucho más poderoso que la tecnología: organización social obsesiva y diseño de sistemas tan eficientes que muchas empresas logísticas de hoy los estudiarían con envidia. Los Wari fueron los primeros en crear ciudades con trazado ortogonal, esas cuadrículas perfectas donde cada calle, cada edificio y cada espacio tenía una función específica y predecible, eliminando el caos y maximizando la eficiencia en el movimiento de personas y recursos. No era solo urbanismo bonito, era ingeniería de flujos donde cada metro cuadrado estaba optimizado para cumplir un propósito dentro del sistema mayor. Y si los Wari sentaron las bases, los Incas llevaron esto a un nivel estratosférico con infraestructura que todavía hoy nos deja boquiabiertos. Construyeron el Capac Ñan, una red de más de 40.000 kilómetros de caminos que conectaba desde Ecuador hasta Chile, atravesando montañas imposibles, desiertos infernales y selvas impenetrables, con una precisión que haría llorar a cualquier ingeniero civil moderno. Pero acá está el truco: no transportaban mercancías en carretas ni carruajes, usaban chasquis, esos corredores entrenados desde niños que hacían relevos cada ciertos kilómetros, transmitiendo mensajes, productos perecederos y órdenes imperiales a velocidades que competían con el correo postal del siglo XIX. Un mensaje podía viajar desde Cusco hasta Quito en menos de una semana, cubriendo distancias que a pie normal tomarían meses, y todo funcionaba como un reloj porque cada chasqui sabía exactamente dónde estaba el siguiente punto de relevo, qué recursos había disponibles y cuál era su única misión: no fallar. Pero la verdadera genialidad del sistema no estaba solo en los caminos o los corredores, estaba en los colcas, esos depósitos estratégicamente ubicados que almacenaban alimentos, textiles, herramientas y todo lo necesario para mantener funcionando el imperio. Los incas habían estandarizado todo: las vasijas, los pesos, las medidas, incluso la forma de los almacenes,
para maximizar la conservación de los productos en diferentes climas. Y acá viene lo brutal, este sistema logístico no era solo para comercio, era el corazón del MITA, ese servicio rotativo donde cada comunidad contribuía con trabajo para el bien común. La logística era poder en estado puro, porque quien controlaba el flujo de recursos controlaba la estabilidad del imperio entero. Un desastre natural en una región no significaba hambruna, significaba activar el sistema de redistribución desde los depósitos más cercanos. Esta capacidad de mover recursos de forma eficiente y predecible les daba un poder que ningún ejército solo podría garantizar, y les permitía administrar información sobre todo ese movimiento de formas que, ahora imagínate que te digo que podés administrar un imperio de millones de personas, controlar inventarios complejos, registrar censos poblacionales, llevar la contabilidad de impuestos y hasta documentar eventos históricos sin escribir ni una sola letra, sin papel, sin tinta y sin computadoras. Suena imposible, ¿verdad? Pues los incas lo hicieron con los quipus, esos conjuntos de cuerdas anudadas que para el ojo inexperto parecen apenas artesanías decorativas, pero que en realidad son sistemas de codificación de información tan sofisticados que todavía hoy los científicos están tratando de descifrar todos sus secretos. Cada nudo, cada color, cada posición en la cuerda representaba datos específicos, cantidades de maíz almacenado, número de habitantes en una provincia, cantidad de llamas disponibles para transporte, todo registrado con una precisión que rivalizaba con los mejores sistemas contables de la época en Europa. Los Quipucamayok, esos funcionarios especializados en leer y crear quipus, eran básicamente los analistas de datos de su tiempo, y su conocimiento era tan valioso que recibían privilegios especiales y protección del Estado porque literalmente tenían en sus manos la memoria viva del imperio. Pero los incas no fueron los únicos en entender que la información es poder, solo que ellos lo hicieron con cuerdas, mientras que los moche lo hicieron con arcilla y pinceles. Los moche crearon lo que podríamos llamar el primer sistema de fotoperiodismo de la historia, plasmando en su cerámica escenas tan detalladas y narrativas que funcionaban como periódicos visuales para una población que no necesitaba saber leer para entender los mensajes. En esas vasijas pintadas con precisión casi fotográfica, documentaban desde batallas y rituales religiosos hasta escenas cotidianas de agricultura, caza y vida doméstica, pero también transmitían normas sociales, mitos fundacionales y códigos morales que todos debían conocer y respetar. Una vasija moche no era solo un objeto decorativo o ceremonial, era un medio de comunicación masiva que educaba, informaba y reforzaba la identidad cultural de toda la sociedad, llegando incluso a comunidades remotas donde un sacerdote o líder podía usar esas imágenes para contar historias y enseñar valores. Lo que estas civilizaciones entendieron, y que nosotros a veces olvidamos en nuestra obsesión con la tecnología, es que administrar información importa infinitamente más que el soporte en el que la guardás. No necesitaban papel ni alfabeto, porque habían desarrollado lenguajes alternativos igual de efectivos, y en algunos casos hasta más duraderos. Hay quipus que sobrevivieron 500 años, mientras que documentos en papel se desintegraron en décadas. El genio no estaba en el material, estaba en el sistema, en la lógica de codificación, en la red de personas capacitadas para interpretarlo, y en la infraestructura social que garantizaba su continuidad generacional. Y esa misma lógica de usar lo que funciona para tu contexto específico, aplicaba también cuando trabajaban con metales y materiales de construcción, donde demostraron que lo importante no es usar el material más caro o prestigioso, sino, cuando hablamos de civilizaciones avanzadas, automáticamente pensamos en oro, plata y metales preciosos como símbolos de sofisticación. Pero acá viene un giro inesperado. Los chimú y los moche dominaron la metalurgia a niveles que Europa no alcanzaría sino hasta siglos después, y lo hicieron entendiendo algo que muchos arquitectos y diseñadores modernos todavía no captan.
estos maestros metalúrgicos desarrollaron técnicas de dorado por deposición, donde cubrían objetos de cobre con capas microscópicas de oro, usando procesos químicos que requerían un conocimiento brutal de temperaturas, aleaciones y reacciones entre metales. Creaban soldaduras tan precisas que las uniones eran prácticamente invisibles, y experimentaban con aleaciones de cobre, oro y plata para crear tumbaga, un material que combinaba la durabilidad del cobre con el brillo del oro, optimizando función y prestigio al mismo tiempo. No era solo arte, era ingeniería de materiales donde cada decisión tenía un propósito. El oro para objetos ceremoniales que debían impresionar y durar. El cobre para herramientas que necesitaban resistencia. Y las aleaciones para ese punto intermedio donde necesitabas ambas cualidades. Pero déjame contarte algo que va a cambiar tu percepción sobre lo que significa material humilde. Chan Chan, la capital chimú, fue la ciudad de adobe más grande de América precolombina, con murales impresionantes, palacios enormes y una planificación urbana que administraba miles de habitantes. Cuando los arqueólogos la descubrieron, muchos asumieron que usaron adobe porque no tenían acceso a piedra o porque eran más primitivos que los incas con sus construcciones de roca. Grave error. Los chimú eligieron el adobe deliberadamente porque era el material correcto para su territorio específico. En la costa desértica donde construyeron, el adobe ofrecía aislamiento térmico superior contra el calor brutal del día y el frío de la noche. Era abundante y renovable. Permitía construcciones rápidas y modificables. Y lo más importante, resistía mejor los terremotos que las estructuras rígidas de piedra. No era precariedad, era estrategia. Usar el material que tu entorno te ofrece y adaptarlo para maximizar sus ventajas naturales, en lugar de importar soluciones prestigiosas pero inadecuadas. Esta filosofía de material correcto para el territorio correcto es algo que deberíamos enmarcar y colgar en cada facultad de arquitectura del planeta. Los chimú no tenían fetiche por ningún material específico. Tenían obsesión por la eficiencia y la adaptación inteligente al contexto. Por eso sus muros de adobe decorados con frisos geométricos no solo cumplían funciones estructurales y estéticas, sino también simbólicas y comunicativas, transmitiendo poder e identidad sin necesidad de materiales importados o extravagantes. Y esta misma inteligencia práctica la aplicaban en otros ámbitos igual de sorprendentes, como cuando usaban tecnología médica y textil no solo para embellecer o vestir, sino como herramientas de supervivencia, sanación y construcción de identidad cultural que, prepárate porque lo que voy a contarte sobre los paracas va a destrozar cualquier idea romántica que tengas sobre civilizaciones primitivas sin conocimiento médico avanzado. Estos tipos practicaban trepanaciones craneanas, es decir, abrían el cráneo de personas vivas con herramientas de obsidiana y metal, removían fragmentos de hueso, trataban lesiones cerebrales o aliviaban presiones internas, y después cerraban todo esperando que el paciente sobreviviera. Y acá viene lo brutal. Lo lograban con tasas de éxito que superaban el 70%, cifras que muchos hospitales del siglo XIX no podían ni soñar con alcanzar. ¿Cómo es posible? Porque desarrollaron protocolos quirúrgicos basados en observación empírica rigurosa. Sabían exactamente qué zonas del cráneo podían perforar sin matar al paciente. Usaban herramientas afiladas que hacían cortes limpios minimizando trauma, y aplicaban técnicas de asepsia usando plantas con propiedades antibacterianas que evitaban infecciones mortales. No estaban adivinando ni improvisando, estaban aplicando conocimiento médico acumulado durante generaciones, probablemente documentado de formas que todavía no comprendemos completamente, pero que funcionaba con una efectividad que desafía nuestros prejuicios sobre la medicina antigua. Ahora, mientras algunos se dedicaban a salvar vidas abriendo cráneos, otros paracas estaban haciendo magia con agujas, hilos y tintes naturales que producían los textiles más sofisticados del mundo antiguo. Los mantos de paracas no eran simples telas bonitas para abrigarse o decorar.
Eran auténticas obras de ingeniería textil donde cada fibra, cada color y cada diseño cumplía funciones específicas que iban mucho más allá de lo estético. Desarrollaron técnicas para crear más de 190 tonalidades diferentes, usando tintes extraídos de plantas, minerales e incluso insectos como la cochinilla, logrando colores que no se desvanecían con el tiempo y que requerían conocimientos químicos profundos sobre mordientes, fijadores y procesos de teñido multietapa. Combinaban fibras de algodón y lana de camélidos con precisión matemática para crear textiles con propiedades térmicas específicas. Algunos mantos eran livianos y frescos para el día, otros gruesos y aislantes para las noches heladas del desierto, y todo calculado según la proporción exacta de cada tipo de fibra en la mezcla. Pero acá está lo que realmente te va a volar la cabeza. Esos textiles eran también lenguaje, identidad y tecnología social condensada en cada puntada. Los tocapus, esos diseños geométricos complejos que decoraban los mantos, no eran solo patrones bonitos, eran sistemas de comunicación visual que transmitían información sobre el estatus social, el linaje familiar, la región de origen y hasta eventos importantes de la vida del portador. Cuando alguien usaba un manto paracas, estaba literalmente vistiendo su historia, su identidad y su lugar en la sociedad, de una forma que todos podían leer y entender instantáneamente. La tecnología no siempre es metal, circuitos o motores. A veces es tejido, color y diseño trabajando juntos para crear cohesión social, preservar memoria cultural y cuidar el cuerpo de formas que nutren tanto lo físico como lo simbólico. Y cuando entendés esto, cuando captás que todas estas civilizaciones preincaicas dominaron tecnologías diversas y sofisticadas adaptadas perfectamente a sus contextos específicos, empezás a ver que lo que vino después con los incas no fue un milagro aislado, sino, entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto que acabas de aprender? Porque una cosa es consumir información interesante, y otra muy distinta, es dejar que esa información transforme tu forma de ver el mundo. Estas 7 civilizaciones te mostraron algo que va mucho más allá de datos históricos curiosos. Te mostraron que la verdadera innovación no viene de tener los recursos más caros o la tecnología más avanzada, sino de observar tu entorno con inteligencia brutal y adaptarte a él con soluciones creativas que otros ni siquiera imaginan. ¿Cuántos problemas en tu vida estás tratando de resolver importando soluciones prestigiosas en lugar de diseñar respuestas específicas para tu contexto? ¿Cuántas veces asumiste que algo era imposible solo porque no tenías las herramientas correctas, cuando en realidad lo que te faltaba era cambiar tu forma de pensar? Los Nazca no tenían bombas eléctricas pero trajeron agua del subsuelo. Los Tiwanaku no tenían calefacción pero vencieron las heladas. Los Chavín no tenían psicología moderna pero manipulaban la mente humana con precisión quirúrgica. La pregunta incómoda es, ¿qué excusas estás usando vos para no resolver lo que tenés enfrente? Ahora déjame hacerte una pregunta más directa, más personal. ¿Vas a seguir creyendo las versiones simplificadas que te vendieron toda la vida? ¿O vas a empezar a cuestionar qué otras verdades están escondidas bajo narrativas cómodas y populares? Porque si algo demuestra esta historia, es que lo que todo el mundo sabe, muchas veces, es solo la versión más marketinera, no la más real. Los incas se llevaron todo el crédito, mientras que los verdaderos innovadores quedaron olvidados, y eso pasa en todos los ámbitos. En los negocios, en la tecnología, en tu propia vida. ¿Quién está haciendo el trabajo duro mientras otros reciben los aplausos? ¿Qué conocimiento valioso estás ignorando porque no viene con el packaging brillante que esperabas? Este video no es para que te quedes impresionado nomás, es para que despiertes y entiendas que la inteligencia real está en los detalles que nadie te cuenta, en las soluciones humildes que funcionan mejor que las soluciones ostentosas, y en aprender de gente que resolvió problemas imposibles con lo que tenía a mano. Así que acá está tu desafío. Tómate un minuto ahora mismo y aplica algo de lo que aprendiste hoy.
Identifica un problema en tu vida que estás tratando de resolver a la fuerza, importando soluciones que no encajan con tu realidad. Y pregúntate, ¿qué harían los chimú? ¿Qué material humilde estoy despreciando que en realidad es perfecto para mi territorio? ¿Qué recursos ya tengo que no estoy usando con inteligencia? Y después vení a los comentarios y contanos qué descubriste, porque esta comunidad crece cuando compartimos no solo lo que aprendemos, sino cómo lo aplicamos. Si este video te cambió aunque sea un poco la perspectiva, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos historias, ideas y conocimientos que no vas a encontrar en ningún otro lado. No te conformes con saber más. Usa lo que sabes para vivir mejor, para pensar diferente y para construir tu propia versión de esos sistemas que cambiaron civilizaciones enteras. Nos vemos en el próximo video, donde seguimos destrozando mitos y descubriendo verdades que merecen ser contadas.